A ver, imaginad por un momento que la cordura y el orden de todos los días simplemente desaparece. Saltan por los aires. Bueno, pues justo ahí, en esa fractura, es donde nos vamos a meter hoy con este análisis. Vamos a decodificar los cimientos psicológicos de una auténtica barbaridad cinematográfica, Relatos salvajes, la obra maestra que Damián Sifrón dirigió en 2014. Y no nos vamos a quedar en lo superficial, ¿no? Vamos a usar la lupa del mismísimo psicoanalista Carl Jung para diseccionar cómo esta antología funciona como un espejo absoluto e implacable de nuestra sociedad. Fijaos en esta pregunta porque es literalmente la base de todo el recorrido. ¿A qué distancia exacta estamos de la barbarie total? Es un planteamiento que te agarra por las solapas desde el minuto uno porque te desafía a pensar en lo finísima que es esa línea entre ser una persona normal y corriente y sufrir un colapso psicológico absoluto. O sea, nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto hace falta realmente para que cualquiera de nosotros pierda el control por completo? Y ojo, que no estamos hablando de una obra de culto minoritaria. Esto reventó la taquilla. Más de 10 millones de espectadores, nominación al Oscar y aclamación crítica por todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque esta resonancia tan bestia no viene de mostrar historias locas sin más. Viene de conectar un cable directo a una psicología humana muy profunda que todos compartimos. Las cifras lo que nos dicen es que este lenguaje del colapso lo entendemos perfectamente en cualquier rincón del planeta. Para que no nos perdamos en este viaje analítico, tenemos que anclarnos en esta advertencia casi escalofriante de Carl Jung. Esta cita clava la esencia de la obra, porque nos muestra cómo esos resentimientos que nos tragamos y los conflictos que no resolvemos terminan empujando a estos personajes superordinarios hacia destinos totalmente inevitables y trágicos. Es un aviso, navegantes: ignorar lo que llevas dentro tiene un precio enorme. Y aquí entra la palabra mágica, la sombra. Vale, y no me refiero al típico villano con capa de las películas. Para Jung, la sombra es todo ese rincón oscuro de nuestra psique que no queremos ver. Hablamos de la agresividad, la envidia, el resentimiento, todas esas cosas que por pura educación o por encajar en las normas intentamos mantener desesperadamente enterradas en el sótano de nuestra mente. Lo fascinante es que este concepto funciona a dos velocidades. Por un lado, tienes la sombra personal, que es básicamente la vergüenza individual, lo que tú reprimes. Pero por otro lado está la sombra colectiva, que es todo aquello que una cultura entera decide negar y barrer bajo la alfombra, proyectándolo siempre en los demás. La genialidad del guión es que opera en los dos niveles a la vez, demostrando el caos monumental que se lía cuando ni tú ni la sociedad en la que vives queréis mirar a vuestros propios monstruos a la cara. Claro, y antes de que todo se vaya al traste, ¿qué es lo que hay? Pues la persona, o dicho de forma más llana, la máscara social. Es ese arquetipo de la conformidad, el papel prefabricado que todos adoptamos para poder funcionar día a día sin causar problemas. Lo brutal de cada historia aquí es ver precisamente cómo esa fachada tan respetable empieza a resquebrajarse de una forma violentísima en los protagonistas, dejando salir sin ningún filtro todo eso que estaban escondiendo. Pensad en Simon Fisher, por ejemplo, el famosísimo Bombita. Es el caso perfecto para entender esto. Tienes por un lado la fachada del ingeniero civilizado, súper racional y obediente, y por el otro toda una agresividad destructiva acumulada a presión. Es increíble ver cómo un ciudadano, que es el modelo a seguir, se transforma radicalmente cuando su máscara social choca contra un muro burocrático y se hace añicos. La sombra toma el volante, literalmente. Para explorar esto, la película no se queda en un solo sitio, nos monta 6 microcosmos diferentes. Imaginaos, un vuelo comercial, un restaurante de carretera, una ruta en medio de la nada, una oficina gubernamental, una negociación por un accidente, una boda. Son escenarios súper cotidianos, ¿verdad? Pues de un segundo a otro degeneran por completo y se convierten en la zona cero del colapso psíquico y social para todos los que están ahí. Si queremos poner un poco de orden en todo este caos, podemos clasificar las historias. Fijaos cómo cada una de las 6 se encaja milimétricamente con una manifestación arquetípica de la sombra adueñándose del cerebro humano. Pasamos de una sombra puramente vengadora en el primer relato a un instinto superterritorial hasta llegar al héroe anárquico. Vamos, que cada episodio es un caso de estudio psiquiátrico diferente. Empecemos por el principio, con Pasternak. Este relato es terrorífico por la precisión con la que muestra a un tipo aparentemente invisible, pisoteado 1000 veces, que termina transformándose en una fuerza de la naturaleza, una fuerza de pura venganza. Esa humillación que nunca procesó lo convierte en la némesis absoluta, encerrando al inconsciente colectivo en un espacio tan agobiante y claustrofóbico como un avión en el aire. No hay escapatoria. Y luego entramos en Las ratas, donde queda clarísimo que la sombra también se hereda. Funciona como si fuera una deuda psíquica, un odio crudo que pasa de generación en generación. Lo brillante de esto, que bebe directamente de la Medea de Eurípides, es que nos pone a la cocinera como una especie de Antígona de clase trabajadora. Y ojo, que la violencia surge de forma tan moralmente seductora que nos obliga a nosotros, los espectadores, a reconocer qué haríamos si la justicia oficial simplemente no funcionara.
Bueno, ¿y qué me decís de El más fuerte? Ese incidente de furia al volante es la filosofía de Thomas Hobbes hecha carne, barro y sangre. Es una regresión total al estado más arcaico. Vemos a dos tíos disolviéndose literalmente en una guerra primitiva de todos contra todos. Es una bofetada de realidad que te demuestra de una manera súper gráfica lo fina y frágil que es esa supuesta capa de civilización que nos separa de los instintos más animales. Llegamos a nuestro queridísimo Bombita. Aquí presenciamos lo que Jung llamaría una individuación patológica. Es como un Prometeo a la inversa. Harto de una burocracia kafkiana y sin rostro, decide robarle el fuego al Estado. Tiene unas conexiones alucinantes con el proceso de Kafka o la peli Un día de furia. Pero lo paradójico, lo que te vuela la cabeza, es que este hombre solo logra recuperar su alma y su dignidad mandando al traste su libertad y su estatus social entero. En la propuesta, sin embargo, damos un giro de 180 grados y apuntamos a las élitas. Aquí la sombra no explota de rabia, no, es gélida, supercalculadora y se esconde detrás de la más absoluta respetabilidad moral. Es un escenario sin una gota de empatía, donde la culpa, el crimen y el castigo se compran y se venden en un despacho como si fueran mercancía, usando siempre a los más vulnerables como daño colateral. Y por último, el broche de oro, la boda. La novia perfecta ve cómo su máscara salta por los aires, y lo que se suponía que iba a ser un evento civilizado y cortés de la alta sociedad, termina convertido en una bacanal dionisíaca brutal. Es un festín supermoderno donde las pulsiones básicas, Eros y Tánatos, se lían en un ritual de erotismo salvaje y humillación sobre las mismísimas ruinas de la celebración. Ahora, ¿sabéis qué le da tanta profundidad a todo este análisis? Pues que estos arquetipos no se los ha inventado la película, conectan de manera directísima con pilares de la literatura. Estamos hablando de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, del Decamerón de Boccaccio o de los cuentos de Canterbury. Es decir, se usa una violencia 100% moderna para contarnos narrativas humanas absolutamente atemporales. En el fondo seguimos lidiando con los mismos fantasmas que hace siglos. Y aquí es donde la filosofía del asunto da un giro de tuerca fascinante. Veréis, la psicología junguiana clásica siempre busca la individuación legítima. Ya sabéis, integrar tus partes oscuras de forma pacífica para ser una persona plena. Pero esto nos tira a la cara una individuación invertida. Aquí los personajes son literalmente devorados por ese inconsciente caótico. Solo encuentran una especie de autenticidad retorcida rindiéndose del todo a sus peores instintos destructivos. Todo esto nos lleva a mirarnos directamente en el espejo a nosotros mismos. Pasamos de diseccionar la historia a analizar qué nos pasa por la cabeza cuando la vemos. A ver, seamos sinceros. ¿Por qué, en lugar de sentir un rechazo absoluto, generamos un vínculo brutal con una novia que está literalmente destrozando la noche más importante de su vida? La respuesta tiene una palabra: autenticidad. Como sociedad, conectamos con estos colapsos monumentales porque ver cómo se hacen añicos esas convenciones tan vacías y educadas simplemente se siente real. Esa honestidad tan brutal y destructiva nos remueve por dentro y nos resulta muchísimo más genuina que la agotadora cortesía y todas esas máscaras falsas que nos ponemos todos los días al salir de casa. Y si lo pensáis, pasa exactamente lo mismo con Bombita. ¿Por qué una sala de cine entera acaba jaleando y aplaudiendo a un tío que está cometiendo un acto criminal? Es una reacción increíble que desvela una verdad psicológica espectacular sobre las tensiones que acumulamos a nivel social y sobre cómo tragamos a diario con la injusticia institucional. Básicamente, se convierte en un héroe porque encarna ese deseo oculto y supercolectivo de reventar un sistema frío, burocrático e insensible que se dedica a humillarte. Claro, cuando seguir las reglas y ser obediente pierde todo el sentido, una rebelión tan extrema se empieza a percibir como el único acto de justicia verdadera que queda sobre la mesa. Entonces, para ir cerrando este descenso a los infiernos de la psique, hay que hacerse la gran pregunta final. ¿Por qué ver toda esta barbarie frenética en una pantalla nos deja al final con una sensación de alivio absoluto y liberación en lugar de dejarnos horrorizados? Ahí es donde reside el secreto brutal de esta obra. Y la teoría de Jung nos da la respuesta clave. Lo que reprimimos y no soltamos vuelve con el doble de fuerza. Al ver a estos personajes liberar sus impulsos más oscuros, nosotros experimentamos una catarsis profunda. Actúa como una válvula de escape súper segura. Nos limpia de nuestras propias sombras sin tener que pagar las terribles consecuencias en la vida real. Así que viendo cómo cualquier fachada puede volar por los aires en un segundo, la próxima vez que salgáis a la calle, ¿qué tan gruesa creéis que es realmente la máscara que